Y bueno, ya de todo lo que hemos platicado, pues seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tan seguro es este medicamento si es nuevo? Pues la realidad es que su perfil de seguridad nosotros lo describimos como excelente, pocos efectos secundarios, dolor en el sitio local, ningún efecto adverso que preocupara o algún evento relacionado, entonces podemos decir que la evidencia sustenta que es un medicamento eficaz, ya vimos por qué, pero que también va a ser bastante seguro, ¿no? Y entonces, una vez que ya pasamos todos estos estudios que les platiqué a lo largo de la historia de cómo se fue haciendo este anticuerpo monoclonal nirsevimab y cómo se comparaba con otras medidas, pues las conclusiones que dejaron estos estudios iniciales es una reducción de hasta en un 75-80% de las hospitalizaciones por infecciones por sincero respiratorio, efectivo en todas las poblaciones, no nada más en las de riesgo, la seguridad excelente y la protección sostenida, cosas que nos interesaban bastante, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, pues muchos países empezaron a preguntar y cómo sería ese medicamento, cómo impactaría en la vida real, siendo o superando esta promesa que me decían los estudios, cómo funciona realmente en una comunidad la aplicación de Nirsevimab. Y para esto, varios países, como lo pueden ver ahí en las imágenes, han adoptado el estudiar Nirsevimab en sus propios países, viendo qué impacto generaba la reducción de virus incisional respiratorio, las hospitalizaciones y las complicaciones en los pacientes. Y fíjense que a lo largo de Estados Unidos, algunos países de Europa, Luxemburgo, Australia o inclusive países de Latinoamérica como Chile, ya han aplicado estrategias y que inclusive ya en el SEMA forma parte del calendario de inmunizaciones que pudieran requerir los pacientes, ¿no? Fíjense qué tantos avances para una enfermedad tan complicada y tan grave que está subestimada, ¿no? Y prácticamente los números es muy similar a que lo que les mencionaba, todo está entre por arriba de un 75% hasta un 90-95%, perdón, no, hasta un 85%, e inclusive un 92%, viendo cada una de estas, de los escenarios, ¿no? Y en diferentes lugares en los cuales se fue, desde evaluando la eficacia para reducir las hospitalizaciones directamente relacionadas con el virus inicial respiratorio, o sea, prácticamente cercanas entre un 81 hasta un 98% en Estados Unidos. Eficacia contra el virus respiratorio en hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos, o sea, terapia intensiva, pues igual números bastante altos, entre un 79 hasta un 92% en diferentes países. Y finalmente, la reducción de las hospitalizaciones con virus inicial respiratorio, ya sea por algunas otras causas, pero que está ahí virus inicial respiratorio, pues de igual manera, hasta en un 48 hasta un 89%, ¿no? Entonces, los números que nos prometían los estudios iniciales, pues los fueron cumpliendo, ¿no? Pero bueno, ya una vez que hay más estudios, digamos que en medicina o en investigación, algo que se llama metaanálisis, digamos que es lo que mayor evidencia arroja sobre cualquier experimento que estemos haciendo. Es decir, juntamos diferentes publicaciones científicas y las analizamos y con eso podemos dar una recomendación un poco más sustentada. Es decir, yo agarro todos los estudios que se hicieron, por ejemplo, en China, en Europa, en América, de muchos países, tengo muchos pacientes en diferentes escenarios, entonces analizo yo esa evidencia, la promedio y la comparo y específicamente me da una recomendación mayor y basado en metaanálisis con lo que nosotros en medicina podemos a lo mejor sugerir un cambio de tratamiento o apoyar sí o no algún medicamento y bueno, en este caso con el Nirsevimab se hicieron estos estudios de metaanálisis para arrojar lo mismo, una efectividad de la hospitalización relacionada por virus inicial respiratorio hasta un 86% y una efectividad para las hospitalizaciones en terapia intensivas relacionadas con virus inicial respiratorio hasta en un 83%. Y bueno, ejemplos pequeños de algunos países o de ciudades que destacaron mucho el uso de Nirsevimab y cómo les fue. Pues bueno, uno fue España, en la provincia de Galicia, donde prácticamente tuvieron una muestra casi de 14,000 bebés, donde los siguieron durante un año y tuvieron una cobertura con Nirsevimab prácticamente en el área geográfica que está ahí pintada en el mapa, superior al 90%. ¿Y qué se vio en Galicia con esta aplicación de Nirsevimab? Pues uno,
un impacto que lo describen ellos como espectacular, donde prácticamente una reducción de la hospitalización en este grupo de pacientes con los factores de riesgo cercanos al 90%, ¿no? Y esto pues lo fueron evaluando pues en las gráficas que están ahí presentadas, ¿no? En el seguimiento por las semanas, digamos, del año o las semanas que nosotros en medicina consideramos como epidemiológicas para una enfermedad, ¿no? Entonces, el espacio de la presentación de virus inicial respiratorio conforme fueron pasando las temporadas fue con tendencia a la disminución. Y bueno, también ellos decidieron darle el seguimiento en una segunda temporada. O sea, ya pasamos una temporada de insuficiencia respiratoria que pasó en la siguiente temporada. Pues de igual manera también confirmaron ese éxito que ya sabían en la reducción de la hospitalización, en la reducción de infecciones en bebés de menores de 6 meses y pues en los cuadros graves, como lo podemos ver aquí específicamente, lo vamos a señalar. ¿Qué pasó con los bebés nacidos entre abril y septiembre? O sea, que eran prácticamente los que en España no habían nacido durante, o más bien nacieron, perdón, durante la temporada de virus inicial respiratorio. Pues aquí, cuando se utilizó este anticuerpo, la cantidad de casos estaba muy abajo en comparación con años previos en distintos colores, donde la hospitalización se iba hacia arriba, ¿no? Mismo escenario en los bebés de 6 meses, el utilizando nirsevimab, vean cómo fue la incidencia de hospitalizaciones en comparación con las temporadas donde no se utilizaba. Y finalmente, en la segunda temporada, pues también se vio esta protección o sostenida para poder aplicar nirsevimab en comparación con otros años, ¿no? Básicamente en la semana epidemiológica. Esto cambia un poquito porque si hablamos de una segunda temporada, pues contamos que el bebé a lo mejor ya estuvo expuesto y puede modificarse aquí esta parte, ¿no? Pero bueno, lo importante en estos dos escenarios previos, ¿no? Y bueno, Chile también fue uno de los países que a lo mejor nosotros tenemos una población un poco más homóloga, pues latinoamericanos. Prácticamente pues incluyó 155,000 bebés con una cobertura muy buena del 94% de estos 155,000. Y se vio de igual manera hospitalización reducida por virus esencial respiratorio hasta en un 76% e ingreso a la unidad de cuidados intensivos por virus esencial respiratorio hasta en un 84% la posibilidad de no ingresar a cuidados intensivos, ¿no? Entonces esto también pues impactó en salud pública. Se evitaron prácticamente, ellos traducen en Chile alrededor de 4,633 hospitalizaciones por virus inicial respiratorio durante el 2024, siendo un 77,5% en la reducción, pero de igual manera no tuvieron ningún paciente que haya fallecido por cuadro respiratorio asociado a virus inicial respiratorio. Y bueno, ya con estos demás estudios, Harmony hizo un seguimiento en un estudio que ya le hemos mencionado de los iniciales, donde prácticamente vio la eficacia a los 180 días hasta en un 82% y siguieron manteniéndose las reducciones de virus inicial respiratorio cercanas a un 75%. Y bueno, ¿qué otras estrategias también están descritas en la prevención de la infección por virus inicial respiratorio? Pues bueno, como les mencionaba previamente, pues la vacunación en las mujeres embarazadas durante el tercer trimestre del embarazo prioritariamente y 14 días antes de que el bebé vaya a nacer, ¿no? Entonces, la vacunación materna en Argentina, por ejemplo, tuvieron así como estudios como en Chile y son los que mayor evidencia han reflejado, pero prácticamente en promedio en los países donde se aplica vacuna materna para virus inicial respiratorio, también se reduce la enfermedad en menores de 3 meses hasta un 80%, en menores de 6 meses hasta en un 66% y la posibilidad de ingresar a cuidados intensivos en los bebés prácticamente hasta en un 87,2%, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta estas estrategias que ya hablábamos sobre la prevención, pues es el nuevo paradigma para prevenir las infecciones para el virus inicial respiratorio, donde vamos a tener a nuestros amigos los anticuerpos monoclonales y por otro lado la inmunización materna. Hay que recordar que ninguna de estas dos estrategias que les comento suple a otra, ninguna es mejor, sino se complementan, ¿no? Estructuradamente sabiendo que a lo mejor podemos tener un paciente que sí recibió la mamá vacuna materna,
que nació durante no la temporada del virus inicial respiratorio y que cuando ya el bebé llega a la temporada, los anticuerpos ya se le agotaron. Entonces entra la otra estrategia complementaria que son los anticuerpos monoclonales. Entonces, por eso no se sustituye a ninguna ni otra, las dos son buenas y la que tengamos disponible y si lo podemos complementar va a ser lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué beneficios ofrece este paradigma? Pues una protección universal. Prácticamente todos los bebés están incluidos y protegidos, no nada más los de factores de riesgo, ¿no? Nirsevimab ofrece una sola dosis en comparación con cinco que daban otros anticuerpos monoclonales, lo que simplifica su administración y hace que el paciente, pues, regrese, ¿no? Muchas veces en los programas de palivizumab no lo aplicábamos completo porque el paciente, por alguna razón, ya no regresaba a sus siguientes aplicaciones. Se ha visto y creo que todos los números que demostramos a lo largo de la charla pues reflejan ese impacto en la población, en la reducción dramática de las hospitalizaciones y que esto evidentemente a toda persona que está dirigiendo números en salud pues le debe de interesar, ¿no? En reducir costos, en una mejor calidad del sistema de salud y que también genera pues un impacto significativo en cuanto consume un hospital, ¿no? Y bueno, hay que implementarlo de manera práctica. Bueno, identificar primero a nuestros bebés menores de 12 meses durante su primera temporada de virus inicial respiratorio. La dosis de este medicamento va a variar dependiendo del peso de nirsevimab. Es una inyección intramuscular como una dosis única y damos seguimiento sobre la monitorización y la seguridad con todos los estudios que les había ya yo expuesto, ¿no? Consideraciones especiales, en general en pacientes prematuros o los que nacieron antes, es la misma dosificación basada en su pesito. Los que tienen alto riesgo pueden requerir a lo mejor duplicarles la dosis hasta 200 miligramos durante una segunda temporada. Y finalmente el timing o el tiempo para administrar es preferentemente antes del inicio de la temporada de virus incisional respiratorio para que el bebé pues esté protegido. Todo esto también ha tenido un impacto económico. Hoy en día algunos países han decidido invertir más en estrategias como nirsevimab y vacunación materna en vez de gastar ese dinero en hospitalizaciones por virus incisional respiratorio. Existen todavía muchos desafíos en su implementación, desde que requiere una logística, es un medicamento que se tiene que refrigerar, se tiene que capacitar al personal de salud para poder alcanzar esas coberturas, pero bueno, sobre la marcha son obstáculos que hemos ido superando. Y el futuro de la protección contra este virus inicial respiratorio pues va a estar enfocado principalmente a varios escenarios, ¿no? En el escenario prenatal, vacunación materna, o sea, antes de que nazca el bebé, va a ser prioritario. En los lactantes, el anticuerpo monoclonal va a ser lo que nos va a proteger principalmente contra este virus incisional respiratorio. Ya veíamos nirsevimab, la mejor opción en este sentido. Y ya para la edad escolar, generalmente, pues aquí vamos a poder tener la posibilidad a lo mejor de alguna vacuna que ya están haciendo en estudios de ARN mensajero, de igual manera en niños un poco más grandes, pero otra población importante del virus inicial respiratorio evidentemente se va a tener que hablar y ya se está hablando, es de los pacientes geriátricos o de los adultos mayores, donde la misma vacuna que se coloca a la mujer embarazada está completamente recomendada y forma ya parte del esquema de vacunación de algunos países para proteger al adulto mayor, porque así como afecta muy feo a los lactantes, también a ellos los puede afectar muy feos y es por la baja de la inmunidad, lo que hace pues que se vuelva como los prematuros que les explicaba, que el sistema de defensas no reaccione de una manera correcta y complique más las cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué lecciones hemos aprendido hasta el día de hoy? Pues bueno, que esta enfermedad subdiagnosticada, muy grave y que causa muchas hospitalizaciones y muertes en pacientes, pues ya tenemos una protección universal que es más factible a no tener nada. El impacto ya vieron que es inmediato en reducir hospitalizaciones desde la primera temporada que ocurre este virus y que la seguridad es excelente. Entonces, es importante hacer un llamado a la acción, que el personal de salud, que el público en general conozca a Nirsevimab, conozca cómo protege contra esta enfermedad tan grave y que es una parte pues que nosotros en medicina la escribimos como histórica. Tenemos hoy en día la oportunidad ya prácticamente en nuestras manos de proteger a poblaciones como los bebés y como los lactantes que sufren mucho de esta patología o de este proceso infeccioso que les platiqué, ¿no? Entonces, puntos clave a recordar y llevarnos con nosotros. El virus inicial afecta a todos los lactantes, no nada más a los que tienen un factor de riesgo. Y este 85% de las hospitalizaciones es en bebés que eran previamente sanos. Nirsevimab
es el anticuerpo monoclonal que hoy en día ha demostrado una protección específica hasta en un 75-85%, principalmente en hacer que su bebé no vaya a llegar a un hospital por una infección por virus inicial respiratorio. Ya veíamos que una sola dosis es suficiente para protegerlos durante toda una temporada por el tiempo que dura circulando el virus y lo que dura la protección con el anticuerpo monoclonal por arriba de 100 días, y que vimos todos los números y toda la evidencia aplicada también en países distintos en el mundo real con ya ahora sí midiendo números propiamente, y que era una evidencia sólida y se corroboraba pues todos los números que les presentaba de manera posterior. Entonces, los invito a que cambiemos este paradigma, rompamos con el paradigma de la prevención contra el virus inicial respiratorio con la evidencia y con las herramientas que hoy conocimos, como Nirsevimab, como la vacunación materna, y demos una recomendación a estos para proteger a todos los lactantes. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y recuerden que bueno, pues el futuro de la salud infantil pues puede comenzar hoy con lo que estamos haciendo. Muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que es una explicación muy clara de desde qué es el virus incisional respiratorio, el tipo A y B, cuáles son las características. Me permite, voy a abrir mi cámara. A ver, demos. Listo, doctor. Eh, la verdad es que, como le decía, doctor, es muy digerible la información que usted nos brinda, pero nada más quería hacer énfasis en dos cosas. Uno, saber que no es un tema propio nada más de México, sino es un problema de salud público en el mundo, ¿no? Específicamente también por algunas etapas específicas, como lo es de octubre a marzo, que eso también creo que es importante, donde se vienen picos importantes, no nada más en el tema de este virus, sino también de influenza, entre otros. Y bueno, también retomando un poco el tema de la vacunación, lo cual es muy importante. Yo siempre he recalcado que ustedes, como expertos, además comprometidos con la promoción de la salud, pues siempre están informando a la población de manera muy prudente y con evidencia científica, ¿no? Lo cual eso creo que es primordial y también evadiendo todo el tema de mitos sobre la vacunación, sino al contrario, ¿no? Mostrando cuál es la efectividad y por qué nos debemos de vacunar, no importa la edad. Creo que los esquemas de vacunación siempre deben estar completados. Ya mencionaba usted un tema, sí, de lactantes por el problema de salud pública que genera, ¿no? Al nacimiento y estos primeros años de vida, y sobre todo la ventana de oportunidad de diagnóstico y de no confundir cualquier tipo de neumonía, que por supuesto son muy importantes de atender. No importa si es una neumonía, digamos, ordinaria, ¿no? Sino que se puede presentar este virus y que este sí también es mortal, ¿no? Y generalmente pues también genera no nada más en el tema de ingresos hospitalarios, sino también en un desgaste tanto físico, en cuestión de salud para los familiares y bueno, como sociedad y también por supuesto una carga de Estado, ¿no? En cuestión en temas de abordar y prevenir algunas secuelas que ya pues supongo también son irreversibles para los pacientes lactantes. El tema de los pacientes adultos y el tema también de los abuelitos, ¿no? De las personas mayores, pues eso también genera, pues bastante preocupación, porque si bien el virus, como usted ya lo dijo, en ocasiones es grave y contagioso, ¿no? Creo que es muy importante también tomar en cuenta que estamos todos vulnerables como población, pero nuestro enfoque en este momento y lo que queremos destacar de esta plática es la importancia de la prevención de muerte infantil a consecuencia de estos virus. ¿Por qué? Porque ya podemos identificar qué lo provocan, cuáles son los síntomas evidentes. Sin embargo, pues hay muchísima confusión, el tema de la desinformación y creo que también un poco también de la capacitación por parte de los profesionales de la salud para identificar la gravedad del asunto y, como bien lo dicen, las pruebas específicas para poder definir si estamos hablando de un BCR, como también lo llaman. Entonces, doctor, la verdad es que es la primera vez que hablamos de este tema aquí en Salud con los expertos. Sabemos que hay varias preguntas, porque también ya tenía yo algunas preguntas ya previamente escritas, pero nos gustaría también saber cuál ha sido la principal problemática de México, el por qué no se genera esta información, a lo mejor de manera ordinaria, no nada más previo a
digamos, la etapa crucial o de pico que se pueda presentar, porque no se ha podido implementar a lo mejor una campaña de prevención y promoción durante todo el año, porque nada más se marca en las estaciones específicas. Digo, a lo mejor tiene mucho que ver en la cultura de la prevención en general como país, no nada más en este tema, sino creo que en muchos de los temas en cuestión de salud, pero ¿cuál es el principal obstáculo que usted ha identificado y la probable solución o propuesta que podríamos abordar para que esto sea pues como con mayor información hacia la población y que también las personas que toman decisiones en los hospitales, en los centros de salud y sobre todo en la sociedad, porque padres, madres y pacientes, comunidad vulnerable, pues también nos ve en estos programas, creo que sería bueno que también generemos conciencia en esa parte. Sí, licenciada, muchas gracias. Excelente resumen y qué bueno que se aclararon todos esos puntos. Yo considero que el principal obstáculo que hoy en día tenemos es la desinformación. Hoy en día tenemos tanta información a nuestro alcance desde internet, consultar ChatGPT, inteligencia artificial, TikTok, cualquier red social. Y a veces la mayoría de la información que nos puede llegar a través de esos medios pues no va a ser la más confiable. Se dice que es más fácil que una persona pues publique o transmite una información que es falsa a una que es verídica. Entonces, la solución considero que está en incidir en esa parte, ¿no? El hecho de que a lo mejor yo pueda platicarles de una enfermedad, de una vacuna o de algo, si yo no lo hago, uno, con el sustento científico y con todo el conocimiento que yo pudiera tener como médico sobre la evidencia, sobre los estudios que pues yo revisé, no va a ser lo mismo tratar de transmitirlo hacia la población con un mensaje a lo mejor muy técnico, muy científico, a cómo de verdad el paciente comprende la enfermedad, ¿no? Y cuando hablo yo de virus inicial respiratorio, pues me gusta explicarles a las mamás con lo que mencionábamos, ¿no? En alguna de las charlas. Este virus lo que le hace a los pulmones de tu bebé prácticamente les quita la capacidad de absorber líquidos, se llenan de mocos y por eso les causa una neumonía y los lleva al hospital, ¿no? Entonces, la segunda parte para ver o combatir esa desinformación ya teniendo la evidencia, pues es tratando de comunicar el mensaje como si fuera explicado para cualquier persona. Porque muchas veces nos lo pueden explicar muy bien, pero si no entendemos bien, nos va a generar dudas, nos puede generar rechazo, nos puede generar como confusión y pues no cachamos bien el mensaje y omitimos como esa prevención, ¿no? Y a lo mejor el ejemplo principal asociado a esto, pues puede ser ahorita, ¿no? Todos los mensajes y toda la desinformación que circula alrededor de las vacunas. Ya está completamente demostrado científicamente que son seguras, pero también está demostrado que el tomarte un espacio específico como los que nos tomamos hoy, los que se toman las sociedades para explicar más a detalle con información y un lenguaje apropiado, pues hace que el paciente acepte vacunarse, acepte ir al doctor, conozca la enfermedad, conozca los síntomas, la identifique y se atienda de manera temprana. Entonces yo creo que conjuntando esas tres estrategias para hablar de lo que sea, incluido ahorita en Irsenimab que se los hablé, o cualquier otra estrategia para prevenir, va a ser lo mejor para que la población esté informada de manera concreta y así pueda saber qué estrategias o qué herramientas tiene a su alcance para prevenir una enfermedad. Excelente, doctor, muchas gracias. Y dos cosas, doctor. Si pudiera usted mencionar tres síntomas específicos que nos pueda ya hacer sospechar de BCR. Sé que es complejo, ¿no? Usted como médico, digo, de todos el tema clínico y el diagnóstico, pero sí nos gustaría a lo mejor tres, con tres síntomas específicos relevantes que se pueda quedar la población, los médicos que nos ven y los profesionales, los estudiantes para que puedan sospechar de BCR, cuáles serían. Y por otro lado, también si nos comparte sus redes sociales, porque sabemos que usted es un referente muy activo acerca de la promoción y difusión de información muy precisa, precisamente en el tema de infectología pediátrica. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta sobre los tres síntomas, pues bueno, va a haber síntomas catarrales, o sea, el niño va a tener escurrimiento nasal, va a tener tos, va a tener un cuadro de vías respiratorias altas, ¿no? Una gripa, un catarro. Pero ¿cuál va a ser la clave, digamos, del el síntoma principal? Algo que nosotros lo llamamos sibilancias. Es decir, todo episodio de sibilancias o de escuchándolas
que es como un pequeño silbidito que nosotros los doctores escuchamos con el estetoscopio, o que inclusive las mamás a veces lo llegan a escuchar a distancia y que hablaría ya de gravedad. Es el síntoma característico de la bronquiolitis, y la bronquiolitis está muy asociada a la infección del tracto respiratorio inferior por vía sincicial respiratorio. Y finalmente, los datos de dificultad para respirar que nos puedan hacerlo sospechar que se hunde el pecho, se marquen las costillas, el bebé respire más rápido. O hoy en día, después de la pandemia, pues la mayoría de los hogares tenemos un saturómetro, sabemos tomar la oxigenación como lo aprendimos en la pandemia. Pues si esta está bajita por debajo de 92, van a ser datos que yo puedo sospechar en una causa de infección viral pulmonar, y que vimos que el principal agente es virus incisional respiratorio. Y Excelente, bueno, doctor. Diga ujú. adelante. Y pues bueno, prácticamente pues serían como los tres síntomas específicos. Y con esto yo la recomendación que les haría, pues si tienen un bebé que no tenemos ninguna de las estrategias que vimos, pues si se acerquen con un médico, con un pediatra, con un médico de primer contacto, donde seguramente a lo mejor hoy en día podemos hacer pruebas rápidas de diagnóstico en el consultorio, inclusive en hospitales públicos también lo podemos hacer. Pues ya, ¿no? Consultar y pues obtener el resultado, ya sea para otro virus respiratorio o para virus inicial respiratorio. Excelente, doctor. Y sus redes sociales, por favor, para que todos lo sigan Sí, y pues se claro, puedan seguir empapando de información. claro que sí. Me encuentran en Instagram y en TikTok como @doctor, o sea, Dr. Hibert, como mi segundo apellido, HI. Entonces ahí me pueden seguir, podemos platicar si tienen alguna duda. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues ya nada más por último, igual totalmente de acuerdo en el comentario final respecto al complemento, ¿no? Que como bien lo dice, son diferentes etapas en este país donde aparte pues tenemos muchísimos nacimientos y que de igual manera muchísima falta de cultura en la atención a la vacunación, pues creo que los dos generan bastante expectativa, esperanza, ¿no? Si así lo queremos ver, y certeza para atender a los pacientes y pues disminuir la morbimortalidad materna a consecuencia de este virus que puede ser atendido, diagnosticado a tiempo y bueno, pues evitar esa parte catastrófica y mortal, ¿no? A la que ha llegado y que creo que México sí o sí debemos de seguir reforzando y redoblando los esfuerzos en conjunto con ustedes, los expertos, los tomadores de decisiones y sobre todo con la población para generar conciencia en la vacunación y en atender rápidamente estos síntomas que usted nos acaba de indicar para sospechar que puede ser algo mucho más grave y que se necesita atención con urgencia. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. ¿No? Siempre es un gusto verlo y gracias por su expertise, por lo que hace por sus pacientes, por igual coadyuvar con nosotros como sociedad civil y compartir esos conocimientos para que se generen pues mayor conciencia, pero también se generen políticas públicas que cambien y transformen la atención en prevención. Muchas gracias, Claro que doctor. sí. Yo igual agradezco a Cebras México por brindarnos a los doctores estos espacios, y agradecer pues toda la labor que hacen. Y con gusto participamos las veces que sean necesarias. Muchas gracias, doctor. Igualmente, de verdad, muchas gracias a usted y gracias a todos ustedes por acompañarnos y esperemos que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues también hay que seguir al doctor, hay que estar conscientes y estaremos muy atentos también a sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor. Le mando un abrazo. Gracias a ustedes por una emisión más de Salud con los Expertos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, doctor.